Los saludo en este día, 13 de marzo del año 2021. Hoy es el día número 25 de este tiempo de Cuaresma. La liturgia, la primera lectura es tomada de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a volver al Señor, porque Él ha desgarrado y nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará las heridas. En 2 días nos volverá la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su amor es como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es Salmo 50. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Hoy no endurezcan su corazón y oigan la voz del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a su casa absuelto y el otro no, porque quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día 25 de este tiempo de Cuaresma, oro al Espíritu Santo que escuchemos hoy la voz del Señor, que abramos nuestro corazón, que no lo endurezcamos, que a través de su palabra esta sea como un martillo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que rompa todas aquellas estructuras, todas aquellas piedras que pueden haber en nuestro interior, en nuestro ser, que nos impidan escuchar esa voz de Dios. Hoy entonces la palabra de Dios nos habla en la profecía de Oseas, que el profeta le está diciendo al pueblo de Israel que vuelvan a los brazos del Señor, que vayan, porque aun cuando Él ha permitido desgarrarlos, herirlos, golpearlos, el Señor no los ha abandonado. El Señor, dice el profeta, en 2 días nos volverá la vida y al tercero nos hará resurgir. Miren esto que es muy importante, que tiene, creo yo,
debe ser como el propósito de vida de cada persona en el mundo. Dice, viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuraremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora, vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Y termina el profeta en este texto bíblico diciendo, quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí entonces nos está haciendo, en este primer texto bíblico, nos hace prevalecer dos aspectos que son absolutamente fundamentales. Primero, quiero amor y no sacrificios. Ayer veíamos cómo la palabra nos enseña que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nos está recalcando este profeta Oseas, que es en el Antiguo Testamento, nos está diciendo qué es lo que quiere Dios. ¿Y qué quiere Dios? Amor a Él. Y cuando nosotros tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a amarnos a nosotros mismos y vamos a amar a los demás, al prójimo. Y ese es el primero. Y el segundo dice conocimiento de Dios más que de holocaustos. Pablo lo definía en una de las misiones que hizo a Atenas. Paseaba por el pueblo y encontró encontró una estatua que tenía una leyenda que decía a un Dios desconocido. Y entonces él les decía a los atenienses y a los romanos, yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido. Y entonces a través de la palabra nosotros aprendemos a conocer a Dios. Dios se nos va revelando a través de su Hijo Jesucristo, como se ha revelado a través de Él en la historia de la humanidad. Entonces, dos requisitos, dos presupuestos fundamentales en nuestra vida. Quiero amor, dice Dios, y segundo, conocimiento de Dios. ¿Quiere Dios amor porque Él necesite nuestro amor? No. Al contrario, Él necesita que nosotros lo conozcamos a Él para que entendamos su gran amor hacia nosotros y podamos así cambiar y transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en este mundo. Y eso cómo lo logramos nosotros entender únicamente a través del conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de lo externo, o sea, de lo físico, de lo real que existe, del sol, de la luna, de las estrellas, de la creación misma, porque así es la manera en que a través de la razón nosotros podemos concebir a Dios, quien se ha manifestado, repito, a través de las maravillas que ha hecho en la naturaleza. Y en el Evangelio Jesús entonces nos está hablando aquí de dos hombres, pero Él se está dirigiendo, el texto bíblico empieza diciendo, Jesús dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esto es absolutamente importante porque ¿quién es el justo? El justo es el que respeta la palabra de Dios, el que la conoce. Pero cuando conocemos esta palabra de Dios desde el punto de vista simplemente formal, es decir, sin que lo llevemos a la práctica, entonces nos sentimos así como los fariseos, conocemos la ley y creemos que como conocemos la ley, entonces ya nos justificamos ante Dios. Pero recordemos que son dos presupuestos, primero el amor y segundo el conocimiento de Dios. Entonces, Él se dirige, aquí está dirigiéndose Jesús a los justos, pero que despreciaban a los demás. Es decir, no estaban cumpliendo ese segundo mandamiento que Jesús mismo nos enseña, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este fariseo o a estos hombres a los que se estaba dirigiendo Jesús despreciaban a los demás, es decir, no estaba cumpliendo uno de los mandamientos de la ley de Dios, que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y les contó esta parábola, entonces empieza a hablar de dos hombres. Los dos hombres estaban en la misma situación, es decir, los dos suben al templo, se encuentran en el mismo lugar, en el lugar del encuentro, en el lugar donde está Dios presente. ¿A qué subieron los dos? También a orar, ¿cierto? Y uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos.
El fariseo oraba de pie y decía en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de cuanto poseo. Y en cambio el recaudador de impuestos, ¿qué hacía? A distancia, también de pie, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Entonces, aquí hay la comparación entre estos dos hombres. ¿Quién era un fariseo? El fariseo entonces es esa persona que conoce de la ley de Dios, pero no la lleva a la práctica. Solamente lo hace para que lo vean, para que él digan qué tan juicioso es, qué tan bueno es, pero en el fondo, así como en este texto bíblico dice, desprecia a los demás, es decir, la palabra de Dios no lo ha tocado, no lo ha llenado, no le ha permeado su corazón, sino por el contrario, se cree justo, se cree bueno, se cree que actúa bien. Y entonces, y dice que, oh Dios, que gracias te doy porque no soy como el resto de los demás hombres. ¿Esto es malo? No, no es malo, porque eso es lo que Dios nos dice, que nosotros no debemos ser ladrones, que no debemos ser injustos, que no debemos ser infieles o adúlteros, que no debemos desobedecer la ley de Dios. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. ¿Tenemos que agradecerle a Dios por eso? Sí, claro. ¿Tenemos que ayunar? Porque dice, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. En este tiempo de Cuaresma es especial hacer esa clase de ayunos, mortificarnos de alguna manera para agradar a Dios. ¿Paga diezmos? ¿Tenemos que pagar diezmos? Claro que tenemos que pagar diezmos. Nosotros tenemos que sostener a la iglesia, a los sacerdotes, porque ellos no trabajan, ellos están exclusivamente dedicados al servicio de Dios, entonces también nos corresponde pagar diezmos. Luego, ¿esta persona estaba haciendo lo que debía hacer? Sí, claro, pero le faltaba algo que era muy importante, y eso fue lo que no lo hizo justo ante los ojos de Dios, y es que despreciaba a los demás porque se ensoberbeció, se llenó de soberbia, de orgullo, de altivez, diciendo, hasta donde le está diciendo al Señor que gracias y que era lo que estaba haciendo, estaba bien. ¿Cuál era el pecado de él? Es decirle, yo no soy como este de mi vecino, como el que está aquí al pie mío orando, como este recaudador de impuestos. En cambio, el recaudador de impuestos, ¿qué hizo? También estaba de pie, eso significa también soberbia, estaba a distancia, no estaba tan cercano a Dios, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, no reconocía, pero dice que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Por eso fue justificado, porque él dijo, cuando reconocemos que somos pecadores, estamos reconociendo esa necesidad de Dios. El fariseo no reconoce que necesita a Dios. No, yo ya soy muy bueno, yo ya lo hice todo, yo ya soy producto terminado, yo ya soy perfecto, yo ya no necesito nada ni nadie. Pero este recaudador de impuestos que se reconoció pecador, entonces él se fue justificado. ¿Por qué? Porque él se humilló, porque él confesó y dijo, yo soy pecador, Señor. Y entonces Jesús y Dios puede trabajar en una persona que la puede moldear, a una persona que se reconoce necesitada de Dios, que se reconoce pecadora. Pero cuando yo me considero que soy muy buena, que yo ya no tengo nada que hacer, que ya soy perfecta, pues Dios no puede hacer nada en mí, porque yo digo, ya Dios no, yo no necesito a Dios, ni Dios me necesita a mí, porque ya soy muy, muy buena. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, nos está enseñando el texto bíblico es, ante Dios siempre nos tenemos que reconocer como pecadores, siempre vamos a necesitar de Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada, todo el tiempo lo necesitamos. Necesitamos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena de fuerza para no caer en pecado, y si nos caemos, Él nos vuelve a levantar. Es el que nos trae conciencia de pecado, de reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que somos débiles, que nos equivocamos y que por tanto necesitamos esa fuerza de Dios para levantarnos.
Necesitamos esa fuerza de Dios para transformar nuestra vida. Necesitamos de la sabiduría, que es la palabra de Dios, que es ese pan, que es Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo. Lo necesitamos en nuestra vida para nutrir nuestra vida, para alimentarnos y para poder entonces seguir avanzando en este camino de ¿qué? De la conversión. Porque el camino de la conversión es un camino de todo el tiempo hasta que Dios nos llame a su presencia. En un texto que escribió cuando era cardenal, el Papa Benedicto XVI, él escribió un documento que se llama la conciencia, perdónenme un segundito, yo reviso, conciencia y verdad, exactamente se llama así. Y entonces él haciendo el análisis de este texto bíblico del Evangelio de Lucas, él dice que hay personas, y habla aquí en este texto, el cardenal en ese momento, Joseph Ratzinger, habla de la conciencia. Entonces, para decir que este publicano se creía que ya pues no tenía pecados y que por tanto su conciencia era como una piedra y ya no necesitaba de Dios. En cambio, el pecador, entonces, decía, hablando de este texto bíblico, decía que un psicólogo que se llama Gorres, Albert Gorres, dice que el sentimiento de culpa es la capacidad de reconocer la culpa y que eso es algo que pertenece a la esencia misma de la estructura psicológica del hombre. El sentimiento de culpa que rompe con una falsa serenidad de conciencia y que se puede definir como una protesta de la conciencia contra mi existencia satisfecha de mí misma. Es tan necesario para el hombre como el dolor físico, como síntoma que permite reconocer las disfunciones del organismo. Quien ya no es capaz de reconocer la culpa está espiritualmente enfermo. Es un cadáver viviente, una máscara de teatro, dice el cardenal en ese momento era cardenal Joseph Ratzinger, citando, reitero, lo que decía este psicólogo de las personas que son los monstruos. Entonces habla de Hitler, habla de personas que se creen buenas y que tienen en su conciencia esa concepción de que yo estoy haciendo lo correcto, y entonces hacen cosas tan atroces como lo que pasó en Alemania, que hizo Hitler, con la conciencia de que todo lo que él estaba haciendo estaba bien. Entonces esa conciencia, ese sentimiento de culpa, todos los hombres tenemos necesidad de sentir que tenemos culpa, porque cuando nos sentimos ya buenos y perfectos, entonces ya no necesitamos a Dios y ya no vamos a cambiar. Entonces dice este texto del cardenal Ratzinger, dice: dejar de ver las culpas, el enmudecimiento de la voz de la conciencia en los numerosos ámbitos de la vida es una enfermedad espiritual mucho más peligrosa que la culpa, que uno todavía está en condiciones de reconocer como tal. ¿Esto qué significa? Hay veces que nos equivocamos, que cometemos errores porque no conocemos esa verdad que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, ¿cuál es? Es conocer la palabra de Dios. Esto nos va haciendo, poco a poco, nos va haciendo libres. Por eso es que en el primer texto, en la primera lectura de la profecía de Oseas, ¿qué es lo que dice Dios? Quiero amor y quiero conocimiento de Dios, porque conocer esa verdad nos va liberando, nos va soltando de tantas prisiones que nosotros tenemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nuestra conciencia va a empezar a recriminarnos, a decir: Dios mío, yo cómo pude haber hecho esto, yo cómo pude haber en ese momento cometido adulterio, cómo pude cometer aborto, cómo pude robar, cómo pude matar, cómo pude hacer, porque la verdad nos va liberando. Pero cuando nosotros tenemos esa conciencia que nos va acusando de todo esto, es muy importante, porque es en ese momento donde Dios puede moldear nuestro cambio, nuestra transformación. Pero cuando decimos que hemos sido buenos, que no ha pasado nada, es cuando tenemos endurecido nuestro corazón, cuando esa sordera espiritual nos hace entender que no necesitamos de Dios. Y esto es lo que ha pasado acá con estos textos bíblicos. Entonces
aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo a nosotros, es que es completamente normal que nosotros en la conciencia sintamos esa culpa cuando la verdad llega a nosotros y empezamos a darnos cuenta que hemos actuado de manera que no correspondía. Era una conciencia errada, una conciencia equivocada, una conciencia que no corresponde a la conciencia que Dios nos puso a cada uno de nosotros, porque todos tenemos conciencia, todos tenemos en nuestro ser esa capacidad que es la conciencia, es la capacidad de reconocernos frente de nuestro comportamiento frente a lo que nosotros hacemos, frente a la sociedad, frente a Dios, frente a todo, ¿cierto? Esa es la conciencia, pero hay una conciencia errada, es esa conciencia que creemos donde todos nos justificamos, donde todo está bien, donde no hay nada, y ahí es donde empezamos a decir, no necesitamos cambiar. Pero hoy cuando Dios nos está diciendo, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios, es porque Dios nos va llevando con su palabra a revelarnos esa verdad y a darnos cuenta que esa conciencia muchas veces está equivocada, está llena de muchas concepciones, de muchas creencias que nos ha puesto la sociedad, nuestra propia familia, que no corresponde a la verdad de Dios. Y entonces por eso es fundamental ese conocimiento de Dios, a través del cual nosotros realmente podemos tener una conciencia equilibrada, una conciencia que sea conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros y no conforme a lo que ha hecho la sociedad. Por eso hoy vamos a orar. Digámosle, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, por no tratarnos como merecen nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hoy abres nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, ablandas nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, para podernos dar cuenta cuántos errores y cuántas equivocaciones hemos tenido. Hoy te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos encontrar esa verdad tuya a través de tu palabra, que tú te vayas revelando, Señor, a través de esta palabra, ese plan de salvación que tú tienes para nosotros. Señor, que nosotros podamos conocerte, podamos conocer esa verdad revelada tuya, porque nosotros todos tenemos, Señor, esa capacidad de conocer tu palabra y conocer esa revelación tuya, Señor, para cambiar y para transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no rechazarte. Ayúdanos, Señor, a conocerte para poder aceptarte y recibirte en nuestro corazón. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.